Oiga, terminó ya, como le habíamos comentado, la segunda parte, ¿cómo me dijo? Periodo. El segundo periodo. Esa palabra la tengo perdidísima, hombre. El segundo periodo de sesiones ordinarias en el Congreso del Estado. Terminamos, como ya le habíamos dicho, mencionado, con este pleitecito, este circo, si le podemos llamar así, por parte de los diputados de oposición. Pero se fue de lado completamente los resultados de este segundo periodo. ¿Qué fue lo que se legisló después de que el primero se sacó todo el rezago legislativo? Bueno, pues para que nos explique precisamente esto, me da muchísimo gusto recibir en el estudio al coordinador de la bancada mixta, PAN-PES, Guillermo Alanís. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Oiga, pues primero platíqueme, antes de entrar ya en materia de los resultados, esta situación, que pues obviamente todo el mundo se enteró y la mayoría de los ciudadanos pues se indignaron por cómo concluyó este periodo. Se sale la mitad de los de oposición, los diputados de oposición, la mitad del Congreso prácticamente, o la minoría, porque son 13, se quedan 14, que son ustedes. Que es la mayoría. Para dictaminar o para aprobar estos 61 dictámenes en la última sesión plenaria. Fueron menos porque se retiraron dos asuntos. Dos asuntos que uno era el acumulado de la constitucional y la ley orgánica del Poder Legislativo, que a final de cuentas no lo pusimos. ¿Qué contemplaba cuántos dictámenes? Porque eran acumulados. El dictamen de la ley orgánica eran 11 y de constitucional eran como unos 12 dictámenes los que se estaban acumulando. Entonces realmente los dictámenes acumulados que se presentaron de lo civil, de lo penal, estábamos hablando que eran alrededor de unos 20 dictámenes de legislaturas anteriores y de la propia legislatura. ¿Dónde estuvo el problema? ¿Qué fue lo que pasó? El problema suscita en la Comisión de Gobierno. La Comisión de Gobierno lo hemos hecho en cada sesión de cada martes que citamos y sesionamos a las 12 del día. Se presenta un orden con antelación, se les envía más de 24 horas de anticipación. Se hace el análisis del orden del día, se somete a consideración si se suben algunos otros temas y el tema que se puso a consideración es que se subía el tema del dictamen y la opinión que había ya hecho 2 semanas anteriores la Comisión de Ecología para el titular de la PROESPA. Ese es uno. Y el otro que se pone a consideración para que se suba es el de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Al momento se pone a consideración de los integrantes de la Comisión de Gobierno, lo someto y se somete a votación. Porque es presidente de la Comisión de Gobierno. Es correcto, lo someto a votación y en ese momento deciden los de minoría salirse de la sesión. ¿Por qué? ¿Qué argumentaban? Que no podían estar en esa sesión, que porque los íbamos a mayoritear, cuando definitivamente era primero poner a consideración los temas y después analizarlos. ¿Y no los mayoritearon? Pues es que es una comisión, a final de cuentas es una comisión y la comisión se conforma de los 5 integrantes, 3 del grupo mayoritario, 2 personas del siguiente grupo y uno más de cada fracción parlamentaria. Pero esos últimos no tienen voz. Hay unos que tienen voz, pero no tienen voto. No tienen voto, es correcto. Entonces se somete a consideración y efectivamente en una democracia como la de nosotros, la mayoría es quien define. Y en ese sentido se pone a consideración primero el orden del día, pero es el orden del día única y exclusivamente para poner a consideración y poderlo debatir posteriormente. Que ese trabajo es previo, ese trabajo ya viene desde las comisiones, o sea, no era un asunto que simple y sencillamente no se iba a analizar, ya venía de la Comisión de Ecología y ya venía de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia para el caso de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Okay. Deciden salirse en una parte de 2 personas, por ejemplo, ahorita en esta entrevista, resulta que si tú te haces el enojado, te retiras de la silla, de la mesa, pues ¿cómo voy a continuar con la plática y con la charla? Definitivamente no hay. Ellos así lo decidieron salirse. Quieren trasladar una responsabilidad que no nos corresponde al grupo mayoritario, efectivamente. Quien tomó la definición y quien tomó
esa responsabilidad de salirse sin antes analizar los temas, fueron ellos. ¿El Congreso está ahorita en problemas? No, yo creo que es una situación normal, creo que no le veo mayor problema. Ellos están haciendo su chamba. Ya se platicó con ellos. Tuve un contacto telefónico con dos de los coordinadores. No hemos definido hasta la próxima semana poder reunirnos y darle continuidad a los, ¿Con quiénes? A los trabajos. Con Sergio Reynoso. ¿El del PRI? Es correcto, y con la maestra. Del PANAL. De Nueva Alianza. Ok, ya estaremos hablando. Me falta platicar con Iván, me falta platicar nuevamente con Sergio Augusto, me falta platicar con Alejandro de Morena. Es correcto. Que fueron los que salieron. Así realmente. Es. Y entonces, ¿para cuándo podría darse esta reunión? La próxima semana tendrá que ver. El tema es que el trabajo y el proceso legislativo sigue. Esto no se detiene. La primera vez que ya inició la permanente, el miércoles pasado inició los trabajos. Siguen las comisiones a trabajar, no se para. O sea, el trabajo, aunque algunos dicen que es de vacaciones, el trabajo sigue en las comisiones. Nosotros mañana tenemos comisión de vigilancia para desahogar los temas que tenemos por ahí pendientes. Entre lo que está también el tema del recurso de los magistrados electorales. Correcto, así es análisis nada más de la propuesta que ellos están trabajando, y el trabajo sigue. Hay que darle continuidad. Efectivamente es un trabajo de 27 diputados, de los cuales pues tenemos que trabajar con la oposición, ¿no? Oiga, si viene todo este pleito y ellos mismos, la oposición, critican el nombramiento como presidente de la mesa directiva a su compañero de bancada, Amor Quecho, el diputado Amor Quecho de Encuentro Social, dicen o aseguran que dentro de la ley no está establecido que tiene que ser uno del PAN. Del grupo mayoritario y del grupo parlamentario. No la fracción. Del grupo parlamentario mayoritario. Entonces el grupo parlamentario. Acordémonos que nosotros al inicio de la legislatura conformamos el grupo mixto, con un reglamento, con ciertas políticas de funcionamiento en el grupo. Lo presentamos ante la mesa directiva desde que aperturó el primer periodo ordinario de sesiones, por ende forma parte del Pero no se presentó a la primera sesión. No tuvo una justificación. Él manifiesta en la sesión. Pero es la primera, lo nombran presidente y al menos que en la primera la parte de él, digo, entiendo a lo mejor la molestia de algunos, pero pues puede suceder, ¿no? O sea, no necesariamente, y no lo estoy justificando pues, pero algo tuvo que haber pasado para él poderse ausentar en esta primera sesión de la comisión permanente. Ok. Los resultados, que es realmente lo que nos interesa a nosotros los ciudadanos, porque finalmente fueron muy criticados en el primer periodo, porque no había propuestas, que nada más había puntos de acuerdo, y era lo único que se desahogaba, y se desahogaban los dictámenes, más bien se desechaban los dictámenes de la 61 y de la 62. La 62 dejó cerca de 70 dictámenes, tengo entendido, según lo que nos comentaron ellos. Y la 71, ahí sí lo desconozco, no sé cuántos hayan tenido. El acumulado de las 60, 61, 62 son 111 documentos que nos dejan para análisis para esta 63ª legislatura. ¿Y cuántas desahogaron en el primer periodo? De lo que llevamos acumulado de esas 111, aproximadamente estamos en un 55-60% ya de abatimiento del rezago que tenemos en el ¿cómo se llama? De esas 111, estamos hablando de que serán 55-60 dictámenes que ya hemos analizado. ¿Y le sumamos a cuántas? Cerca de 200. 200. Cerca de 200 iniciativas que se han presentado desde que inicia la legislatura a la fecha. ¿Y cuántas se han desahogado ahora sí? De esas, ahorita de entrada tenemos cerca de 77 decretos que ya se han publicado, que ya se han analizado. La mera verdad es que a mí me da gusto pertenecer a esta 63ª legislatura porque el trabajo que ha hecho de entrada nada más, y discúlpame que haga una comparación de una legislatura con otra, que no debería, pero por decirte, la 62 legislatura en 3 años alcanzó cerca de 225 dictámenes o iniciativas que se presentaron en el transcurso de 3 años. En lo que va de 8 meses, la 63 legislatura lleva presentada cerca de 200 iniciativas acumuladas de todas las fracciones. ¿Son nada más del PAN? No, vienen de todas. Te puedo decir, entradas son
85, cerca de 80 iniciativas de Acción Nacional, 35 del PRI, 25, 26 de Nueva Alianza, 4 de Morena, 6 del PRD. O sea, va en proporción. Lógicamente nosotros somos el grupo mayoritario y por ende tenemos la posibilidad pues de presentar un poco más, ¿no? ¿Cuántas han sido aprobadas? De esas, ahorita de diferentes fracciones te voy a dar... ¿Cuántos aprobaron en esta segunda? Porque en la primera pues sí finalmente no aprobaron nada. Sí, tenemos 74 que son los dictámenes, más o menos en proporción estamos hablando, porque viene un poquito acumulado, estamos hablando de el 50% de Acción Nacional y la diferencia de los demás partidos. ¿Qué hay que destacar? En este segundo periodo ordinario tendremos que destacar la aprobación de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, tendremos que destacar la Ley de Responsabilidades Administrativas, donde se obliga pues a toda la mayoría de los funcionarios, de jefes de departamento hacia arriba, hacia los mandos superiores, la declaración de 3 de 3, el Sistema Estatal Anticorrupción, que trataremos de ponerlo en funcionamiento en los próximos meses. Ya se generó la comisión seleccionadora que habrá de elegir o de seleccionar a los 5 integrantes del Comité de Participación Ciudadana, que serán los presidentes de este Sistema Estatal Anticorrupción. Okay. La parte del Código Civil, la parte del Código Penal. El Código Civil pues es lo que una de los que tendremos que resaltar es la parte de adopción, o de agilizar la parte de adopción, y sobre todo las sentencias preventivas para las pensiones alimentarias. Y en la parte de lo penal pues creo que se tendrá que resaltar la parte de determinar el feminicidio como delito autónomo. Que está en veremos, todavía no lo ha publicado. Todavía está pendiente por publicarla, faltaban ahí las firmas precisamente del... ¿No va a ser vetada esa ley? ¿Como se estaba rumorando? No creo que así lo haya dicho el gobernador. Por lo menos conocemos el audio y no menciona nada de eso, ¿no? Oiga, ¿qué viene entonces en el primer periodo del próximo año? Este es un periodo complicado. Es un periodo complicado electoral. Porque pues todavía no, iniciamos el proceso electoral el próximo ahí 9, hay que ver quién 9 se va, quién se queda, 9 de septiembre. Para ese tema, bueno, pues tendremos que esperar a las indicaciones del partido. Pero en lo particular, para la legislatura, vienen los temas económicos de todos los municipios. Vienen el tema económico del gobierno del Estado, la ley de ingresos, presupuesto de egresos, vienen las cuentas públicas, la presentación del último semestre del año del 2016, tendremos que analizar. Viene el tema nuevamente la parte de la elección del fiscal, recordemos que se elige nada más por un periodo de casi un año, un poquito más de un año, el fiscal general. Viene la sustitución del titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado. Entonces es un periodo cargado, un periodo de trabajo y un periodo donde efectivamente la comunicación y la participación de los 27 diputados tendrá que ser efectiva y sobre todo de trabajo. Entonces, y eso es a lo que invitamos al trabajo. A todos. Y es a trabajar. O sea, no puede ser posible que vengamos con la inercia de pasadas legislaturas donde si tendremos que analizar 50 iniciativas, hay que analizarlas, no porque sean muchas. Nuestro trabajo es ese, nuestro trabajo es legislar, nuestro trabajo es leerlos. Las iniciativas se les entregan de manera permanente y recurrente a cada uno de los diputados, primero, cuando se presentan en el Pleno o cuando se presentan en la Secretaría. ¿Qué quiere decir? Yo presenté una iniciativa de la Ley Estatal Anticorrupción hace 3-4 meses y desde hace 3-4 meses todos los diputados la conocían. ¿Por qué? Porque en el momento... Debieron haberla leído en ese momento. Es correcto. No en el momento en que les dan definitivamente ya cuando se las dan un día antes para el Pleno. ¿Usted se alcanzó a leer las 61 que estaban? Iniciamos la lectura desde antes. Tenemos que tener el conocimiento, tendremos que analizar los puntos que se están analizando para poderlos definir, para poderlos debatir inclusive, y no nada más en el Pleno. El trabajo, acordémonos que se hace también en comisiones. El trabajo se hace un análisis de todos los diputados, de los asesores
Se pide inclusive notificación, información o la opinión a los entes donde podemos o donde tienen injerencia a las modificaciones que nosotros hacemos. Ok, pues estaremos al pendiente entonces. ¿Cuándo inicia el siguiente periodo? El 15 de septiembre. Ok. 15 de septiembre. Ahí está. Órdenes. Perfecto. Estamos Muchas ahí para gracias. servirles, diputado. Muchas gracias. Gracias por la atención. El diputado Guillermo Alanís, coordinador de la bancada mixta, integrada por el Partido Acción Nacional y el Partido Encuentro Social. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más, no le cambie.